sido mi hermano y yo. Y bueno, pues con mucha tristeza en mi corazón le digo que Durante más de 4 décadas, el nombre de Adolfo Ángel ha estado inevitablemente ligado al romanticismo musical, a las letras que acarician el alma y a los escenarios donde miles de corazones han latido al unísono con sus canciones. Conocido como uno de los pilares fundamentales del legendario grupo Los Temerarios, su vida pública ha sido ampliamente documentada. Giras interminables, discos que marcaron generaciones y una conexión profunda con su público. Sin embargo, detrás de esa imagen artística tan consolidada, existía una historia personal que permaneció cuidadosamente resguardada, casi intacta, como un secreto guardado con celo. Nacido en Fresnillo, Zacatecas, Adolfo creció en un entorno donde la música no era solo una pasión, sino una forma de vida. Desde joven, junto a su hermano Gustavo Ángel, comenzó a construir lo que eventualmente se convertiría en una de las agrupaciones más influyentes de la música latina. Pero mientras su carrera ascendía, su vida personal parecía tomar un rumbo distinto. Uno marcado por la discreción, la introspección y, en muchos momentos, el sacrificio. A diferencia de otras figuras públicas, Adolfo Ángel nunca fue protagonista de escándalos sentimentales ni de titulares sensacionalistas. Su nombre rara vez aparecía vinculado a romances mediáticos, lo que despertaba curiosidad entre sus seguidores y la prensa. ¿Era una decisión consciente? ¿Una forma de proteger su intimidad? ¿O acaso había una historia más profunda que aún no estaba lista para ser contada? Quienes lo conocían de cerca hablaban de un hombre reservado, profundamente sensible, que encontraba en la música una vía de expresión que no necesitaba traducirse en palabras fuera del escenario. Sus letras, cargadas de nostalgia, amor y desamor, parecían reflejar emociones auténticas, pero nunca se sabía con certeza cuánto de ellas provenía de experiencias personales. Durante años, Adolfo priorizó su carrera por encima de cualquier otra cosa. Las giras internacionales, la producción musical y la responsabilidad de mantener vivo el legado de Los Temerarios requerían una dedicación absoluta. En ese contexto, las relaciones personales quedaban en segundo plano. No porque no fueran importantes, sino porque el tiempo y la energía simplemente no alcanzaban. Sin embargo, esa decisión tuvo un costo. Fuentes cercanas han señalado que hubo momentos en los que Adolfo enfrentó profundas soledades, noches en hoteles donde el éxito no lograba llenar el vacío emocional y reflexiones silenciosas sobre lo que significaba realmente la felicidad. Pero fiel a su naturaleza, nunca permitió que esas luchas internas se hicieran públicas. A medida que los años pasaban, la figura de Adolfo Ángel se consolidaba no solo como músico, sino como símbolo de integridad y coherencia. En una industria donde la exposición personal es casi una moneda de cambio, él optó por el camino opuesto. Y así, mientras el mundo lo veía como un artista completo, había una parte de su vida que permanecía en la sombra. Una parte que, con el tiempo, se volvería imposible de ocultar. Porque a los 62 años, después de toda una vida de silencios cuidadosamente construidos, Adolfo Ángel decidió hablar. Pero esa decisión no surgió de la nada. Fue el resultado de años de reflexión, de experiencias acumuladas y, sobre todo, de la aparición de una persona que cambiaría todo. Nos acercamos a ese largo período previo a la revelación. Un tiempo marcado por el crecimiento profesional. Sí, pero también por una búsqueda interna constante. Una etapa donde el amor no era ausencia, sino más bien una presencia silenciosa, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ese momento, finalmente, estaba por llegar. A los 62 años, cuando muchos pensarían que la vida sentimental ya ha seguido su curso, Adolfo se encontraba en una etapa de reflexión profunda. Tras décadas de éxito con Los Temerarios, las giras ya no tenían el mismo ritmo vertiginoso, y el tiempo ese que antes parecía inalcanzable comenzaba a abrir pequeños espacios para la introspección. Fue precisamente en uno de esos momentos de pausa donde ocurrió algo que él mismo, años después, describiría como un punto de inflexión. El encuentro no fue en una alfombra roja ni en un gran evento mediático.
No hubo cámaras, ni titulares, ni flashes. Fue, como muchas historias verdaderas, sencillo y casi imperceptible para el mundo exterior. Algunas versiones señalan que ocurrió durante un evento privado relacionado con la música. Otras hablan de un círculo más íntimo, vinculado a amistades en común. Lo cierto es que, desde ese primer contacto, algo diferente se hizo evidente. No fue una atracción inmediata en el sentido tradicional. No hubo gestos exagerados ni declaraciones impulsivas. Fue, más bien, una conexión silenciosa, profunda. Difícil de explicar con palabras. Adolfo, acostumbrado a observar más que a exponerse, percibió en esa persona una calma que contrastaba con el ritmo intenso que había definido su vida durante tantos años. Esa persona especial cuyo nombre durante mucho tiempo permaneció en el anonimato, no provenía del mismo universo mediático. Y quizás ahí radicaba parte de su magia. No había interés por la fama, ni por los escenarios, ni por el reconocimiento público. Era alguien que entendía el valor del silencio, de la presencia, de las conversaciones sin prisa. Con el paso de los días, ese vínculo comenzó a fortalecerse. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, más profundas. Se hablaba de la vida, del paso del tiempo, de las decisiones que marcan destinos. Por primera vez en muchos años, Adolfo no estaba interpretando emociones a través de canciones, las estaba viviendo en tiempo real. Sin embargo, no todo fue inmediato ni sencillo. Para un hombre que había pasado gran parte de su vida protegiendo su intimidad, abrirse emocionalmente representaba un desafío enorme. Había dudas, miedos, preguntas sin respuesta. Era correcto, a esa edad, empezar una nueva historia. ¿Podía confiar plenamente después de tantos años de distancia emocional? ¿Cómo reaccionaría su entorno? Lejos de apresurarse, Adolfo eligió avanzar con cautela. Cada paso era medido, cada decisión reflexionada. Pero había algo que no podía ignorar: la paz que sentía en compañía de esa persona. Una paz distinta a cualquier otra experiencia previa. No era la intensidad de la juventud, sino una calma madura, construida desde la comprensión mutua. Quienes estuvieron cerca de él durante ese período comenzaron a notar cambios sutiles. No eran transformaciones radicales, sino detalles. Una sonrisa más frecuente, una mirada menos cansada, una energía distinta en el escenario. Incluso su forma de componer comenzó a evolucionar. Las letras seguían siendo románticas, pero había en ellas una serenidad nueva, una aceptación que antes no estaba presente. Ese vínculo, que comenzó casi como una casualidad, empezó a tomar forma como algo más sólido. No era una historia pasajera, ni una ilusión tardía. Era, en palabras del propio Adolfo en entrevistas posteriores, una oportunidad que la vida me dio cuando ya no la estaba buscando. Pero junto con el crecimiento de ese amor, también surgía una decisión inevitable: seguir manteniendo todo en privado, como había hecho siempre, o finalmente, compartir esa parte de su vida con el mundo. Durante meses, incluso años, esa pregunta permaneció sin respuesta. La relación se desarrollaba en la discreción, protegida del ruido externo. No había necesidad de validación pública. Lo importante ocurría lejos de los reflectores. Sin embargo, el tiempo tiene una forma peculiar de empujar a las personas hacia la verdad. Y en el caso de Adolfo Ángel, esa verdad ya no podía permanecer en silencio, porque lo que había comenzado como un encuentro inesperado se había convertido en algo mucho más profundo. Una historia de amor real, madura, construida desde la autenticidad. Y pronto, esa historia estaría lista para ser contada al mundo entero. Hay momentos en la vida en los que guardar silencio deja de ser una opción. No porque alguien lo exija, sino porque el propio corazón comienza a pesar demasiado. Para Adolfo Ángel, ese momento llegó de manera gradual, casi imperceptible al principio, pero inevitable en su desenlace. Durante años, había logrado mantener su historia personal lejos del ojo público. Incluso cuando su relación ya era sólida, profunda y significativa, eligió protegerla.
no por miedo, sino por respeto. Respeto hacia su pareja, hacia sí mismo, y hacia la autenticidad de lo que estaban construyendo juntos. Sin embargo, la vida y el tiempo empezaban a exigir otra cosa. Todo comenzó con pequeños gestos, comentarios en entrevistas que dejaban entrever un cambio en su forma de ver el amor, respuestas más abiertas cuando se le preguntaba por su vida personal, miradas cómplices que, aunque discretas, no pasaban desapercibidas para quienes lo conocían bien. Era como si, poco a poco, la historia que había permanecido en la sombra comenzara a filtrarse a la luz. Pero la verdadera transformación no ocurrió frente a cámaras. Ocurrió en la intimidad, en conversaciones profundas con su pareja, donde surgió una pregunta clave. ¿Hasta cuándo seguir ocultando algo tan verdadero? Según relatos cercanos, fue precisamente esa reflexión la que marcó el punto de quiebre. No se trataba de hacer un anuncio mediático ni de generar titulares. Se trataba de coherencia, de vivir sin dividir su mundo en dos, el público y el privado. Por primera vez, Adolfo consideró la posibilidad de integrar ambas dimensiones. La decisión no fue fácil. A sus 62 años, con una carrera consolidada y una imagen pública impecable, sabía que cualquier revelación generaría atención. Y no toda sería necesariamente positiva. En una industria donde las narrativas personales suelen ser simplificadas o malinterpretadas, el riesgo era real. Sin embargo, también era real la necesidad de ser honesto. El momento de la confesión llegó en una entrevista que, en principio, no parecía diferente a otras. Era una conversación sobre su trayectoria, sobre la evolución de Los Temerarios, sobre la música que había marcado generaciones. Pero en medio de ese diálogo, algo cambió. Cuando el entrevistador abordó el tema de su vida personal como tantas veces antes, Adolfo no esquivó la pregunta. No respondió con evasivas ni con generalidades. Esta vez, hizo una pausa. Una de esas pausas que dicen más que 1000 palabras. Y entonces habló. No fue un discurso preparado. No hubo dramatismo ni grandilocuencia. Fue una confesión sencilla, pero profundamente significativa. Reconoció que en su vida había una persona especial, alguien que había llegado en un momento inesperado y que había transformado su manera de entender el amor, la compañía y el paso del tiempo. Aprendí que nunca es tarde para encontrar a alguien con quien compartir la vida de verdad, dijo en ese momento, con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. No mencionó nombres. No ofreció detalles innecesarios. Pero lo esencial estaba dicho. La reacción fue inmediata. Los medios comenzaron a replicar la noticia. Los seguidores expresaron sorpresa, emoción y curiosidad. Durante décadas, Adolfo Ángel había sido un enigma en el terreno sentimental. Y de pronto, esa parte de su vida se abría, aunque fuera parcialmente. Pero más allá del ruido mediático, lo importante ocurrió en otro nivel. Para Adolfo, esa confesión no fue un acto de exposición, sino de liberación. Por primera vez, no había una frontera rígida entre el artista y el hombre. No había una historia oculta que proteger. Todo formaba parte de una misma realidad. Quienes estuvieron cerca de él en ese periodo describen una transformación profunda. No en su esencia que siempre fue auténtica, sino en su forma de habitar el mundo. Había una ligereza nueva, una tranquilidad que no provenía del éxito profesional, sino de la coherencia personal. Su música también reflejó ese cambio. Las nuevas composiciones mantenían el sello romántico que siempre lo caracterizó, pero con una madurez distinta. Ya no se trataba solo de anhelos o pérdidas, sino de plenitud, de encuentros reales, de amores que llegan sin prisa. Por supuesto, no todo fue sencillo después de la confesión. Hubo especulaciones, interpretaciones erróneas, incluso intentos de invadir su privacidad. Pero fiel a su estilo, Adolfo manejó la situación con discreción. No alimentó el morbo ni respondió a rumores. Se mantuvo firme en su decisión de compartir solo lo necesario. Porque, al final, la confesión no era para el público. Era para él mismo. Era el cierre de un ciclo de silencio. Y el comienzo de una nueva etapa, donde el amor ya no era una historia oculta,
sino una realidad vivida con dignidad y serenidad. Y aunque el mundo ya conocía parte de esa verdad, aún quedaba algo por descubrir. ¿Quién era realmente esa persona especial? ¿Cómo se había construido ese vínculo en la intimidad? ¿Y qué significaba este nuevo capítulo en la vida de Adolfo Ángel? Las respuestas, poco a poco, empezarían a revelarse. En el capítulo final, después de la confesión, el silencio dejó de ser un refugio, pero tampoco se convirtió en espectáculo. Fiel a su esencia, Adolfo Ángel eligió un camino intermedio. Compartir su verdad sin traicionar la intimidad que había protegido durante toda su vida. Y fue precisamente en ese delicado equilibrio donde comenzó a tomar forma el capítulo más humano, más profundo y quizás más inspirador de toda su historia. La curiosidad del público era inevitable. Durante décadas, su vida sentimental había sido un misterio, y ahora, tras sus palabras, el interés creció exponencialmente. ¿Quién era esa persona especial? ¿Cómo era la relación? ¿Desde cuándo existía? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaron en forma de escándalo ni de exposición excesiva. En lugar de eso, lo que emergió fue algo mucho más significativo. Una narrativa basada en el respeto, la madurez y la autenticidad. Con el paso de los meses, Adolfo comenzó a dejar ver pequeños fragmentos de su nueva vida. No a través de declaraciones explosivas, sino mediante gestos sutiles, apariciones discretas en eventos privados, referencias cuidadosas en entrevistas y, sobre todo, una transformación visible en su manera de expresarse. Ya no hablaba del amor como una idea lejana o idealizada. Hablaba desde la experiencia. Según fuentes cercanas, su pareja, a quien él continuaba protegiendo del foco mediático, compartía una visión de vida similar: tranquilidad, profundidad emocional y una clara distancia respecto al mundo superficial del espectáculo. No era una relación construida sobre la admiración pública, sino sobre la conexión real, y quizás ahí radicaba su fuerza. A los 62 años, Adolfo Ángel no buscaba comenzar de nuevo en el sentido tradicional. No se trataba de rehacer su vida, sino de completarla, de integrar una dimensión que, durante mucho tiempo, había permanecido en segundo plano. El matrimonio, tema que durante años parecía ajeno a su historia, comenzó a tomar protagonismo. No como una meta social, sino como una decisión profundamente personal. Una forma de dar estructura, significado y permanencia a ese vínculo que había crecido en silencio. Cuando finalmente confirmó que había dado ese paso, la reacción fue tan intensa como diversa. Sus seguidores, en su mayoría, respondieron con cariño y admiración. Muchos vieron en su historia un reflejo de esperanza, la idea de que el amor no tiene edad, de que siempre es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, sin importar el momento. Pero más allá de la reacción externa, lo verdaderamente importante era lo que estaba ocurriendo en su mundo interno. Adolfo Ángel había cambiado, no en su esencia artística, que seguía intacta, sino en su forma de habitar el presente. Había una serenidad nueva, una seguridad que no provenía del reconocimiento público, sino de la estabilidad emocional. Por primera vez en mucho tiempo, su vida no giraba exclusivamente en torno a la música. Y eso se reflejaba en todo. En entrevistas, su discurso era más pausado, más reflexivo. En el escenario, su interpretación adquiría una profundidad distinta, como si cada canción estuviera impregnada de una verdad vivida. Incluso su relación con el público evolucionó. Ya no era solo el artista que cantaba al amor, sino el hombre que lo había encontrado en una etapa inesperada de su vida. También trajo consigo una nueva perspectiva sobre el tiempo. Durante años, el paso de los días había estado marcado por giras, compromisos y proyectos. Ahora, había espacio para lo cotidiano. Conversaciones sin prisa, momentos compartidos lejos del ruido, una vida construida en lo simple. Y en esa simplicidad encontró algo que el éxito nunca le había dado por completo: equilibrio. Por supuesto, no todo era perfecto. Como cualquier relación, la suya también implicaba retos, ajustes, aprendizajes.
pero la diferencia estaba en la manera de enfrentarlos, no desde la urgencia o la inexperiencia, sino desde la madurez, desde la conciencia de que cada momento compartido tenía un valor especial. En una de sus declaraciones más comentadas tras su confesión, Adolfo expresó algo que resumía toda esta transformación. No se trata de cuándo llega el amor, sino de cómo decides vivirlo cuando finalmente aparece. Esa frase, sencilla pero poderosa, resonó profundamente entre sus seguidores, porque en ella no solo hablaba de su historia, sino de una verdad universal. El cierre de este recorrido no es un final en el sentido tradicional. No hay un desenlace dramático, ni una conclusión definitiva. Lo que hay es una continuidad. Una vida que sigue evolucionando. Un amor que sigue creciendo. Y una historia que, lejos de terminar, apenas ha comenzado a escribirse de manera visible. Adolfo Ángel, el hombre que durante décadas cantó al amor desde la distancia, finalmente lo encontró en su propia vida. Y no lo hizo en la juventud, ni en el momento más mediático de su carrera, sino en una etapa donde cada decisión tiene un peso distinto, donde cada emoción se vive con mayor claridad. Su historia nos recuerda algo esencial, que el tiempo no limita las posibilidades, que el silencio puede ser una forma de preparación, y que, a veces, las revelaciones más importantes no llegan temprano, sino justo cuando estamos listos para comprenderlas. Así concluye este viaje por la vida íntima de un artista que eligió amar en sus propios términos. Un relato que no busca idealizar, sino mostrar que incluso en los caminos más reservados, siempre hay espacio para lo inesperado. Y quizás, en esa inesperada verdad, se encuentre el verdadero significado de todo. La historia de Adolfo Ángel no es simplemente la de un artista que decidió hablar después de años de silencio. Es, en esencia, el reflejo de una verdad que muchas veces olvidamos en medio del ruido cotidiano. Que la vida no sigue un guión preestablecido, y que el amor no entiende de edades, ni de tiempos, ni de expectativas externas. A los 62 años, cuando muchos podrían pensar que todo ya está escrito, Adolfo nos demuestra que siempre hay capítulos por descubrir, que el corazón puede volver a latir con fuerza, incluso después de décadas de espera, y que, a veces, los silencios más largos no son vacíos, sino preparaciones para algo más grande. Su historia no es perfecta, ni pretende serlo. Es real. Está llena de dudas, de decisiones difíciles, de momentos de introspección, pero también está llena de valentía, porque no hay nada más valiente que decidir ser feliz cuando el mundo ya te ha encasillado en un papel. Hoy, más allá de la música, más allá del escenario, Adolfo Ángel deja un legado distinto, el de un hombre que eligió vivir su verdad, sin prisas, sin presiones, pero con una profunda honestidad. Y quizás, al final, ese sea el mensaje más importante de todos, que nunca es tarde. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir la verdad. Si te ha gustado esta historia, si te ha emocionado y quieres descubrir más relatos impactantes, análisis profundos y confesiones sorprendentes del mundo de las celebridades, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y acompáñanos en cada nueva historia, porque detrás de cada famoso, siempre hay una verdad que merece ser contada.